las visitas, ¿no es cierto? Así que ni bien sepa ahora en julio de las fechas, les voy a avisar. ¿Mm? Así que, bueno, Karina, cuando quieras. Yo ya puse a grabar, así que voy a grabar acá y después la subo a la clase. Bueno, voy buscando el archivo. Está bien, Alejandra, no hay problema. Están con problema de conexión, dice alguno. Sí, sí, de verdad que esta hora suele haber bastantes problemas. Sí. Después de las 6 de la tarde se vuelve complicado. Estoy buscando el archivo. Bueno, estos temas que quedamos hoy van a entrar después en el parcial. Vamos a tener la próxima clase de consultas, que sería la última, ¿no es cierto? Y después recordemos que el parcial queda para el cuatrimestre que viene, ¿no es cierto? La primera semana. Bueno. Ya empezamos con esto. Conecto esto. Bueno, hoy vamos a continuar con lo que habíamos empezado a ver la clase pasada, con la metodología pinch o del punto de pliegue, y a ver qué se acuerdan de lo que hablamos, para qué sirve, en qué se basa, qué ventajas tiene la metodología. Uno de los objetivos era la reducción del costo del capital y después la optimización del uso del agua. Habían varios objetivos. Después la ventaja era que a partir de valores mínimos se podían obtener, digamos, un diseño detallado de la red de intercambio. O sea, a partir de valores mínimos se podía obtener, digamos, un diseño detallado, digamos. Claro, o sea, sin datos muy difíciles de obtener, o sea, con datos no muy complicados como los flujos másicos, los CP de las corrientes, las temperaturas que queremos que alcancen. Con solamente esos datos podíamos llegar a estimar la cantidad de servicios auxiliares que íbamos a requerir en nuestra red de intercambio, por ejemplo, y hacer el diseño de esa red de intercambio calórico. Que vamos a ver que muchas veces es algo, como habíamos hablado, es algo sumamente importante porque en realidad representa mucho del costo. Se estimó que aproximadamente entre el 10 y el 20% del costo del producto corresponde a los servicios auxiliares. Entonces, el minimizarlo va a llegar también a un menor costo del producto. Y el método apuntaba a minimizar ese consumo de agua de enfriamiento, de vapor de calefacción o algún otro, o usos de refrigerantes, por ejemplo, y también
tenía otros objetivos como minimizar el costo de capital, o sea, también puedo llegar a ver cuál es el mínimo número de intercambiadores que necesitaría para mi diseño de red. A su vez, si disminuyo el consumo de servicios auxiliares, por ejemplo, de vapor, también puedo alcanzar indirectamente otros objetivos, como ser disminuir la emisión de productos contaminantes, reducir la emanación de dióxido de carbono, porque si necesito menos vapor, consumo menos, quemo menos combustible, ¿no? Entonces, eran varios los objetivos que se podrían lograr. ¿Y en qué se basaba? ¿Se acuerdan cuál era el fundamento de la metodología? Usaba la primera y segunda ley de termodinámica. La primera y la segunda ley de la termodinámica, muy bien. Entonces, bueno, en la clase pasada habíamos empezado a ver que una vez que teníamos los datos del problema, podíamos, en una tabla, podíamos construir un diagrama de flechas, donde podía determinar los diferentes intervalos de temperatura. Con los intervalos de temperatura podía llegar a determinar el consumo mínimo de servicio de refrigeración que iba a necesitar, el consumo mínimo de servicio de calefacción que iba a necesitar, podía determinar la temperatura de pinch, ¿qué significaba esa temperatura de pinch? ¿Se acuerdan? Era no transferencia de calor. Exactamente, es temperatura de pinch o punto o temperatura de no transferencia de calor, que era una temperatura que me dividía mi proceso básicamente en dos partes. Una parte en la que el proceso actuaba como un sumidero de calor, o sea, solamente puedo aportar servicio de calefacción, y otro sector del proceso donde solamente puedo aplicar un servicio de refrigeración, o sea, solamente puedo extraer energía. Después habíamos mencionado que existía una curva entalpía-temperatura donde yo podía graficar las entalpías o las temperaturas en función de las entalpías, y ese gráfico me ayudaba a determinar qué cantidad de servicios auxiliares podía necesitar, qué cantidad de servicio de calefacción, servicio de refrigeración, y también esa curva me iba a determinar la temperatura de pinch. Y que entonces teníamos, si combinábamos todos los flujos de capacidad calorífica, la entalpía de todas las corrientes calientes que teníamos en el proceso, puedo llegar a obtener una curva para las corrientes calientes. No sé, se escucha un ruido de fondo. Es decir, Doris, creo que tiene Creo activado que su es micrófono. del profe. A ver. Ahí está. Bueno, entonces teníamos, ¿cómo es? Una curva donde combinábamos la cantidad de energía de todas las curvas calientes y la llamábamos gran curva caliente, y la curva compuesta para el caliente y una curva compuesta para las corrientes frías. El punto de máximo acercamiento entre esas dos curvas me iba a determinar la temperatura de pinch. También me daba como dato, como les dije, la cantidad de servicios de calefacción que iba a necesitar y la cantidad de servicio de refrigeración que iba a necesitar mi proceso. Y la parte donde se superponían ambas curvas me indicaba que la transferencia de energía se producía entre corrientes del mismo proceso. Ahora, ¿cómo construyo estas curvas entalpía-temperatura?
Para poder construir estas curvas tengo que hacer un balance de energía en forma separada, para las corrientes calientes por un lado y para las corrientes frías por otro. Entonces, por ejemplo, cuando voy a construir, o para poder construir la curva correspondiente a las corrientes calientes, al valor mínimo de temperatura que tienen las corrientes calientes se le asigna un valor de entalpías igual a 0. Y a partir de allí sigo calculando las entalpías acumuladas. Entonces, por ejemplo, acuérdense, de un lado teníamos, se me va el cursor, teníamos las corrientes calientes, y por otro lado teníamos las corrientes frías. Entonces, para construir la curva correspondiente a las corrientes calientes, tomamos en cuenta solamente este sector del gráfico que está acá. ¿Cuál es la menor temperatura que alcanzan las corrientes calientes? En este caso. Este era el caso del ejemplo de la clase pasada. ¿Cuál es la temperatura más baja que ven acá? 100. 100. Curva al valor más bajo de temperatura le voy a asignar un valor de entalpía igual a 0. El valor de entalpía acumulado va a ser 0. Ahora, me fijo para el siguiente intervalo, que en este caso era... a ver, vamos a volver atrás a ver si tengo el gráfico. Si tengo los datos, si no tengo que ir a abrir el otro PowerPoint. Esperen. Acá está. La otra corriente caliente terminaba en 120. Entonces, 250, 200, 120. 50, 200, este es 120. Entonces, para 120, ¿cuál va a ser la entalpía acumulada entre 100 y 120? Va a ser la que tiene esta corriente, o sea, la cantidad de calor de este intervalo. Entonces va a ser igual a ver. Yo había puesto el dato y se ve que se me borró de cuánto valían la capacidad calorífica de esas corrientes. Bueno, ahora lo buscamos. Entonces, para 120 va a ser igual a la capacidad calorífica de esta corriente por la diferencia de entalpía que tengo en este intervalo, o sea, 120 menos 100. Perdón. Y vamos a buscar nomás entonces. 1000 y 4000. Entonces, esta creo que era 1000 y esta 4000. Entonces acá va el F por CP de la corriente que tengo acá. Profe, disculpe. Sí. Ahí miré la que tenía anotado y es 4000 la que ¿Al revés? Sí. Sí, gracias porque me entró la miré y ya me entró la duda, me parecía que... Así que, espera que no encuentro... No. A ver si puedo borrar. No. Ay. Bueno, vamos a hacer. Quería hacer prolijo, pero 1000 y 4000 esta. Entonces, esta va a ser 4000 por 120 menos 100. O
sea 20, acá me va a dar 80.000. El próximo intervalo que voy a considerar es, ¿puedo tomar esta temperatura que está acá, que era la del otro intervalo que yo había considerado, o directamente, si considero únicamente las corrientes calientes, podría considerar que tengo un intervalo acá, otro acá y otro acá. Entonces la siguiente temperatura que puedo tomar es 200. Lo pueden hacer así, como les dije, si no, tomar, por ejemplo, 140, 160, 200. Quizás para el momento de graficar esto, ahora estoy pensando, les conviene ir tomando todos los intervalos. Entonces, vamos a ir haciendo eso. Entonces, la siguiente temperatura sería 140. Entre 120 y 140 voy a tener ambas corrientes. Entonces la cantidad de energía de ese intervalo va a ser igual a 4000 más 1000 por 140 menos 120. Eso me va a dar, acá voy a tener 5000 por 20, 10.000, si no me está fallando la matemática. 100.000. ¿Bien? Sí. Bueno, la siguiente temperatura que voy a considerar, ¿cuánto es? 100.000 es, profe, ahí. 100.000. Claro, acá es 40. Voy a borrar porque si no... Siete. La siguiente temperatura, ¿cuál va a ser? 160 puede ser. 160. En esa, entre 140 y 160, voy a seguir teniendo estas mismas dos corrientes, o sea, voy a tener 4000. Esperen que hice macana acá en el anterior, porque no me entraba. Perdón. Ese sería 180.000, ¿puede ser? Sí. El resultado de este va a ser 100.000. Pero acá tengo que graficar el acumulado, entonces los 100.000 más los 80.000 del intervalo anterior va a ser 180.000. Para este intervalo, entonces, entre 160 y 140, ¿qué nos quedaría? 4.000 más 1.000 por 160. 100.000 también quedaría. Y el acumulado También quedaría 280. 100.000. Y este va a quedar 280.000. La próxima temperatura va a ser 200. Y ahí voy a seguir teniendo 4.000 más 1.000 por 200 menos 160. Y ahí me va a dar 200.000. Con el acumulado anterior me va a dar 480. Y acá para 250, ¿qué voy a considerar? Solo la corriente de 1000. Claro, Solo la de solo 1000. la de 1000. 1000 por 250 menos 200.
50.000. Más 480 son 500. 530.000. Ay, no sé por qué. Profe, ¿puede repetir cómo se consideran las temperaturas? O sea, ¿cómo se elegían? Acá vas mirando los intervalos. Estas líneas son los intervalos que marcaban, habíamos visto en la clase pasada. Graficábamos en una escala, hacíamos una escala, graficábamos las corrientes calientes. A la derecha graficábamos en una escala que estaba desfasada en un delta T mínimo, que en este caso para este problema era 10 grados, graficábamos las corrientes frías. Y cada vez que aparecía o desaparecía una corriente caliente o una corriente fría, considerábamos que era un intervalo diferente. Entonces acá teníamos un intervalo, 2, porque terminaba 3, 4, 5. Entonces, para hacer esta temperatura, empiezo la temperatura más baja, 0. Es 100 en este caso. Y le doy la entalpía 0. Tomo la temperatura en la que empieza el siguiente intervalo, que es 120. Y entonces calculo la cantidad de calor que hay en ese intervalo, que va comprendido entre 120 y 100. ¿Cómo va a ser el flujo de capacidad calorífica de la corriente, la única que aparece en ese intervalo, que es 4000, por esos 20 grados, que es el delta T? Calculo la entalpía, me da 80.000. Más 0 sigue siendo 80.000. Ahora me fijo. El siguiente intervalo empieza a, si esto es 150, esto tiene que ser 140 grados. Entonces digo, entre 140 y 120, que era la temperatura anterior, aparecen 2 corrientes ya. Entonces va a ser el flujo calorífico, el flujo de capacidad calorífica de ambas corrientes, 4000 más 1000, multiplicado por el delta T de ese intervalo. Y así voy hasta llegar a la temperatura más caliente, en este caso es 250. Calculo los intervalos, la cantidad de energía de las corrientes calientes únicamente en cada intervalo, pero voy acumulándole la energía de los intervalos anteriores. Por eso tengo una columna de entalpía y una de entalpía acumulada. ¿Está? ¿Se entendió ahí o no sé si era eso lo que me querías preguntar Sí. específicamente? Bueno. Sí, profe, eso era, muchas gracias. Bueno. Entonces, para empezar la curva de las corrientes calientes, al valor más bajo de entalpía, de temperatura, perdón, le asigno una entalpía 0. Y a partir de ahí calculo las energías disponibles. Para calcular la curva correspondiente a las corrientes frías, al valor mínimo de temperatura de las corrientes frías, le voy a asignar un valor de entalpía igual al servicio de refrigeración que habíamos calculado previamente. O sea, para llegar a esta etapa ya calculé todo lo demás. Así que, a ver, ¿cuál es el valor de entalpía más bajo, perdón, cuál es el valor de temperatura más bajo de las corrientes frías? 90. 90. 90. Entonces, para 90 grados tengo que asignar un valor de entalpía igual al servicio de refrigeración, que en ese caso era, a ver, voy a abrir nomás el otro PowerPoint con los datos, o alguien tiene anotado los... Yo tengo anotado que es 60 Q de enfriamiento necesario, que es la última entalpía que quedó abajo. Ajá. Pero las unidades que da creo que eran kilojoule. Sí, las unidades
era BTU, porque eso era por 10 a la 3 en realidad, pero vamos a ver. Voy a cambiar, les muestro el... Ay. Vamos a ver el dato del que habíamos anotado. Esto era lo que habíamos determinado en la clase pasada. El calor de calefacción era 70, el de refrigeración era 60, y a ver, la temperatura pink, habíamos dicho que era 140 y 130, entonces me parece que estamos... no, está bien, pensé que estaba haciendo mal una temperatura. Entonces, volviendo al que estábamos al problema anterior, ya me olvidé cuánto era el Q de refrigeración. 60 habíamos dicho. Sí, Sí, profe. Perdón, estoy con Alzheimer parece hoy. Q de refrigeración 60. En realidad era 60 por 10 a la 3, pero bueno, vamos a ver 60. Ahí está, 60. La próxima temperatura, en el próximo intervalo, tenemos acá que era 120, habíamos dicho que era para la corriente caliente, entonces para esta tiene que ser 110. Entonces, para 110, la entalpía, ¿a qué va a ser igual? A 3000 por 110 menos 90. Me va a quedar... 120.000 siempre... sería el acumulado. Sí. Bueno. Menos mal que ustedes están más alertas que yo, parece. 60.000, ahí está. Entonces acá el acumulado me va a dar 120.000. A ver, y para las próximas temperaturas, ¿cómo quedarían? Vayan calculando y después me dicen, o sea, los próximos intervalos. Este era 160, 150. El próximo valor que vamos a tomar es 130. 130. Ujú. Y Y ahí, también 60.000. ahí voy a tener que también que considerar 3.000 por 3.000. 130 menos 110. 3.000 por 130 menos 110 igual a 60.000 y me va a quedar 180.000. Bueno, calculan los otros y después me dicen. Profe, para el caso de 150, ¿sigue habiendo el flujo de 3.000 o como que ahí se termina y no se toma en No, porque cuenta? ahí vos la anterior que consideraste era, acá era 130. 150 me preguntaste. Ujú. Vos tenés, ahí vas a tener que considerar, si vos pones 150, en realidad estás considerando el intervalo este, que va de 150 a 130. Entonces ahí te aparecen ambas corrientes. Claro. O sea, Esa era mi siempre duda. es de esta temperatura a la anterior. O sea, acá estamos considerando de acá, en este estamos considerando de 130 a 110. 180.000, ¿puede ser? Eh, sí, me dio lo tengo mismo. acá los valores, así que me dice. Acá entonces 150, ¿cómo calcularon? 3.000 3.000, más 6.000 6.000 Sí, más 6.000. por... Por 150 menos 130. 130. y eso me da
180.000. 180.000. 180.000. Y el acumulado, 360.000. Ujú. Bueno, y el último valor que nos quedaría es 190.000. Es 190, porque estaba pensando en los resultados ya. 190. 240.000. Sí, La H solamente es 240.000. Sí. Sí. Y el Sí. acumulado, entonces, me da 600.000. 600.000. Bueno, para una forma de controlar que tomé bien los valores o que calculé bien es hacer la diferencia entre este último valor, que para las curvas frías, y el valor anterior de las corrientes calientes. La diferencia tiene que ser igual a el calor de calefacción, o sea, porque era la parte de la curva fría que no se superponía con la curva caliente. Entonces, si yo hago 600.000 menos 530.000, que era el otro, me da 70.000, y si no me acuerdo mal, este era el calor de calefacción que habíamos calculado, ¿no? Sí, profe. Entonces, esa es una forma de verificar que no me equivoqué en alguno de estos cálculos, digamos. Entonces, una vez que tengo esto, puedo ir graficando haciendo la curva esta. Entonces, por ejemplo, para la curva caliente tenía que para 100 grados la entalpía acumulada valía 0. Entonces, para 100 grados, la entalpía acumulada vale 0. Para 120 vale 80.000 y 140. Entonces, para 120 vale 80.000, para 140 valía 180.000. Bueno, voy graficando entonces los valores de entalpía acumulado. Para la curva fría empezaba con 60.000 para los 90 grados, y el último valor que habíamos calculado era 600.000 para la temperatura 170. 190. 190. Bueno. Entonces, lo que se grafica son las entalpías acumuladas, las temperaturas en el eje de las ordenadas y las entalpías en el eje de las abscisas. Otra curva que se puede encontrar también, o que se puede realizar al hacer la metodología Pinch, es lo que se llama la gran curva de composición. Y acá en realidad lo que se hace, en lugar de graficar una curva para las corrientes calientes y una curva para las corrientes frías, es graficar una sola curva que lo que va contemplando es la cantidad de calor disponible en cada una de los intervalos, comenzando desde el punto de pinch para arriba y desde el punto de pinch para abajo. ¿Cuál es la utilidad de esta gran curva de composición, como se llama? Que me permite, por un lado, poder establecer, por ejemplo, qué tipo de servicio auxiliar sería más conveniente. O sea, me permite ver a qué temperatura necesitaría que estén los servicios auxiliares, si puedo usar más de uno, por ejemplo, de manera de que siempre voy a tratar de maximizar el uso de aquel servicio auxiliar que sea más barato, y usar menos cantidad del servicio auxiliar que sea más caro. Por ejemplo, si yo tengo que
que usar vapor como vapor de calefacción, esta curva me va a permitir plantear, por ejemplo, que no todo el vapor puede ser vapor a la temperatura más alta, vapor de, por ejemplo, de alta presión, que es más caro de generar, sino que puede ser que mi proceso me permita usar para una parte un vapor de baja presión, y después uno de presión más alta, o un vapor de baja presión, luego un vapor de media, un vapor de alta, o en el caso de servicios de auxiliares, puedo ser que puedo ocupar agua de enfriamiento, y después para la otra parte refrigerante, en lugar de no utilizar refrigerantes nomás, digamos. Entonces, esta curva lo que me permite es tratar de seleccionar los servicios auxiliares más baratos. Y lo que se hace es graficar, digamos, los déficits y excesos de energía, o sea, se parte del punto de pinch y se va evaluando hacia arriba y hacia abajo qué cantidad de calor está disponible o qué cantidad de calor va faltando en cada intervalo. Las gran curvas de composición tienen esta forma, generalmente, donde a la temperatura del punto de pinch se le da siempre un valor de entalpía o de calor disponible 0, porque es un punto de no transferencia, entonces ahí no tengo, a esa temperatura no tengo energía disponible, y luego evalúo mi proceso hacia arriba del punto de pinch o hacia abajo del punto de pinch. Yo sé que esta curva me va a indicar que hacia arriba solamente tengo que aportar un servicio de calefacción, y por debajo del pinch solamente puedo aplicar servicio de refrigeración. Entonces, si yo veo esta curva y sé que a mi proceso lo voy a tener que calentar hasta una temperatura X, esta que está acá, que es la temperatura más alta, yo sé que voy a necesitar para calentar un vapor que esté a más alta temperatura para que pueda haber la transferencia de calor. Pero puedo suponer que en realidad, como esta curva me está mostrando varias partes, puede ser que yo, en lugar de utilizar el mismo vapor a alta presión, que tiene un costo mucho más elevado que un vapor de baja presión, esta curva me permite analizar y ver que en realidad hay una parte que yo la podría calentar con un vapor de baja presión, otra parte del proceso en la que puedo utilizar vapor de media presión para calentar, y otra parte del proceso en la que podría utilizar vapor de alta presión. Entonces, veo que minimizo el uso de aquel servicio auxiliar de mayor costo. Lo mismo pasa con el proceso debajo del pinch. Si yo sé que tengo que descender la temperatura a muy baja temperatura, posiblemente, si yo tengo que ocupar o llegar hasta una temperatura más baja, voy a tener que usar un refrigerante para lograr esas temperaturas, lo cual es muy caro. Pero si evalúo la gran curva de composición, quizás esa curva me puede demostrar que yo puedo utilizar para una parte agua de refrigeración, y el refrigerante usarlo para solamente un sector del proceso, con lo que estaría disminuyendo su consumo y por lo tanto también disminuyendo los costos. Entonces, esa es la utilidad de este tipo de gráfico. Y también se lo construye con los mismos datos del diagrama de intervalos.
Otra utilidad que tiene la metodología Pinch es que, aparte de que podemos llegar a estimar qué cantidad de servicio de calefacción, cuál es el consumo mínimo de servicio de calefacción que necesitaríamos, cuál es el consumo mínimo de servicio de refrigeración que necesitaríamos, cuál es el área de no transferencia, qué tipo de servicio auxiliar necesitaríamos, si vapor de alta presión, de media, de baja, refrigerante o agua. También con los mismos datos que necesitábamos para todo lo anterior, podríamos llegar a tener una estimación del área de transferencia requerido en el proceso. O sea, sin llegar a hacer el diseño de toda la red de intercambio, o de hacer ningún cálculo de un intercambiador, esta metodología me permite tener una estimación del área de intercambio que voy a necesitar. Y teniendo esa estimación de área de intercambio, puedo llegar a saber, tener un costo aproximado también del área. ¿Cómo puedo estimar esto? Si consideramos que utilizamos o que vamos a utilizar intercambiadores simples a contracorriente para poder calcular el área, ya lo habrán visto, necesitamos saber, la podemos estimar por esta fórmula, digamos, en donde necesitamos saber, para calcularlas, las temperaturas de entrada y de salida de las corrientes que van a realizar el intercambio entre sí, el coeficiente global de transferencia. Bueno, esto sería otro dato, aparte de los que ya sabíamos, que vamos a necesitar, digamos, pero no es muy complejo tener ese dato. Entonces, las temperaturas ya las tenemos, se necesita el área de transferencia global U y la cantidad de calor que van a transferir, entre sí las corrientes. Con los datos de las temperaturas, en el caso de los intercambiadores, necesito calcular la diferencia de temperatura media logarítmica, que se calcula como la diferencia de temperatura en un extremo del intercambiador menos la diferencia de temperatura en el otro extremo, dividido el logaritmo natural de esa diferencia. Y el coeficiente global de transferencia de calor estaba definida por los 1 sobre la inversa, la sumatoria de los coeficientes de transferencia individuales. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo llegar a hacer una estimación de las áreas de intercambio. Para poder hacer esa estimación, voy a necesitar la curva de entalpía de temperatura que calculamos al principio. Y entonces, a esa curva de temperatura entalpía, la voy a dividir en partes o en intervalos. ¿Cómo voy a considerar, cada uno de esos intervalos, o cómo voy a dividir esa corriente, esa gráfica? Cada vez que cambie la pendiente, ya sea de la curva fría o de la curva caliente, voy a decir que es un nuevo intervalo. Entonces, si yo tengo una gráfica como esta, por ejemplo, voy a considerar que hasta este punto es un intervalo. ¿Por qué hasta este punto? Porque en este punto veo que hay un cambio en la pendiente de la corriente caliente. Entonces, ahí debo considerar un nuevo intervalo. Sigo y veo que en este caso, en este punto, hay un cambio de pendiente de la curva fría. Por lo tanto, ese punto me va a determinar un nuevo intervalo, que en este caso lo llama A4.
Luego veo que en este punto hay un cambio dependiente de la corriente caliente, un nuevo intervalo, y así sucesivamente. O sea, cada vez que tenga un cambio dependiente en alguna de las dos curvas, me va a determinar que me determina un nuevo intervalo. ¿Esta metodología en qué se basa? En asumir que en cada intervalo hay una transferencia de entalpía, una transferencia de calor, perdón, en forma vertical. Quiere decir que esta gran curva caliente, la puedo considerar como si fuera una gran corriente caliente, intercambia calor en un intercambiador en contracorriente con esta corriente fría. Lo mismo en cada intervalo. Eso es en lo que se basa. Entonces, voy a considerar que el área total de intercambio que voy a requerir en todo mi proceso va a estar dado por las áreas de intercambio requeridas en cada uno de los intervalos que yo considere. Y esas áreas requeridas en cada uno de los intervalos va a estar dado de acuerdo a la formulita esta, por la sumatoria de la inversa de la temperatura media logarítmica en cada uno de esos intervalos por la sumatoria de las entalpías disponibles en cada una de las corrientes que participan en ese intervalo sobre los coeficientes individuales de transferencia de cada una de las corrientes. O sea, puede ser que, por ejemplo, en este intervalo 4, esta curva, gran curva caliente, en realidad me esté representando a 2 corrientes calientes. Y esta me esté representando a una corriente fría. Entonces, el área para el área 4, creo que era el número, va a ser igual a la sumatoria. Bueno, acá lo puedo sacar como factor común, digamos. Entonces puedo poner va a ser igual a 1 sobre la diferencia de temperatura media logarítmica por el calor disponible en la corriente caliente 1 sobre el coeficiente de transferencia de la corriente 1, más el calor disponible en la corriente caliente 2 sobre el coeficiente de transferencia de la corriente 2, más el calor disponible en la corriente fría, supongamos que es la 2, por el coeficiente de transferencia de esa corriente. Y así para cada uno de esos intervalos que fui marcando. O sea, para el A5, para el A2, tengo que ver dentro de ese intervalo cuántas corrientes tengo, o cuántas corrientes representa esa curva caliente, y cuántas corrientes frías representa esa gran curva fría. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Si yo no calculé ningún intercambiador, ni hice ningún array de intercambio, es que teniendo un área total, que va a ser el área mínima de intercambio, existen fórmulas que me permiten estimar un costo aproximado. Esas fórmulas generalmente tienen esta forma general, donde voy a tener un coeficiente A y un coeficiente B y C, y por ejemplo, la fórmula general tiene la forma A más B por el área estimada
elevado a ese coeficiente C. Estos coeficientes van a variar de acuerdo al tipo de intercambiador que voy a considerar, si es un intercambiador de casco y tubo, si es un intercambiador de placa, si es un intercambiador de acero, de acero inoxidable, de acero al carbono. O sea, pueden encontrar en la bibliografía varias formulitas para calcular el costo del intercambiador, pero básicamente más o menos todas tienen esta misma estructura. Y me va a permitir hallar un costo estimado de lo que voy a tener que invertir en costos fijos, digamos, para lograr esa red de intercambio. Bueno, esto es, digamos, una forma de práctica de cómo puedo ir resolviendo. Porque cuando vaya resolviendo, va a haber temperaturas que en realidad las voy a tener que estimar, porque no las puedo sacar directamente de la tabla del problema. Por ejemplo, en este caso, este quiebre dependiente me indica que ahí empezó o finalizó un determinado intervalo. Entonces, esta temperatura generalmente es un dato, lo puedo sacar de la tabla, lo puedo sacar del diagrama de intervalo. Pero, por ejemplo, esta temperatura de la... Ay, hice acá. Apreté el equivocado. Bueno, esta temperatura, por ejemplo, la voy a tener que estimar porque no va a coincidir específicamente con la temperatura de un intervalo. Entonces, ¿cómo la puedo estimar de manera, o sea, si mi gráfico no lo hice en un papel cuadriculado, para tratar de obtenerlo de la manera más aproximada posible, puedo hacer una estimación, una interpolación, digamos. Como, por ejemplo, en este caso, da que yo quiero averiguar esta temperatura. Vamos a suponer que esta es la temperatura caliente 1, no sé. Entonces, para estimarla, yo puedo tomar un valor conocido de temperatura, como va a ser este. Esta es la temperatura caliente 5, porque acá empieza el intervalo 5, y puedo decir que la diferencia entre esta temperatura y esta, que es otro valor que conozco, sobre las entalpías de esos dos valores, va a ser igual a la diferencia entre ese valor conocido y este que desconozco. Y lo mismo con este que desconozco, con las diferencias de entalpías. Entonces de ahí, como todos son valores conocidos, el único valor desconocido es este, puedo despejar ese valor. O sea, puedo sacarlo por interpolación. Y una cosa, generalmente en las gráficas de entalpía y temperatura graficábamos solamente los datos de las corrientes. Pero en este gráfico, y sobre todo para sacar las áreas, también es conveniente graficar los servicios de enfriamiento y los servicios de calefacción. Entonces, para este ejemplo, en este caso de esta gráfica, por ejemplo, como las corrientes frías había que calentarlas hasta 650 grados, este proceso ocupaba un vapor de calefacción a 680 grados. Entonces, ¿cómo grafico eso? Como una curva que va, en este caso una recta, que va a los 680 grados, y que me tiene que cubrir qué valor de entalpía va a tener que era el calor de calefacción. Y como es un vapor
que a lo sumo se va a condensar, pero no, o sea, no va a variar la temperatura, lo voy a graficar como una línea recta. Y esto en realidad lo puedo unir con línea de punto, porque no es que acá la gráfica va a pegar como un salto. ¿Qué pasa con el agua? En este caso, el ejemplo decía que para este proceso, como tengo que enfriar hasta 370 grados, ocupaba agua de calefacción que, supónganse que entraba a 290 Kelvin y salía a 320. Entonces, como acá sí tengo una variación de temperatura, voy a tener una línea que va de 290 y la temperatura de salida va a ser 320 con un valor de entalpía igual al Q de refrigeración. Y después ven que en el diagrama, cuando hablo de las corrientes, acá hay un salto, porque mi corriente del proceso en realidad llega solamente hasta 350 grados. Bueno, y esto lo grafico para poder calcular, para poder incluir dentro del área de intercambio requerido el área correspondiente a los servicios auxiliares. O sea, el intercambiador que intercambie con agua de enfriamiento o con vapor de calefacción. Esto ya lo habíamos visto. También podemos llegar a calcular el número de intercambiadores que vamos a tener, y que se calcula por encima del pinch y por debajo del pinch. Como la cantidad de corrientes que tengamos por encima del pinch, si es que estamos encima del pinch, el número de servicios que tenemos por encima del pinch, menos 1. Si estamos por debajo, va a ser el número de corrientes por debajo del pinch, más el número de servicios, menos 1. Y el número total de intercambiadores, obviamente, va a ser la suma de ambos. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Algo que haya quedado antes de empezar con el diseño de la red propiamente dicha. No, profe, ¿No? claro. Bueno. El año pasado llegaron a resolver algo de pinch. ¿Hasta qué punto llegaron? ¿Qué llegaron a calcular? Creo que llegamos a hacer, lo que me acuerdo, lo de las temperaturas nomás. Y ahí veíamos dónde el mínimo, creo. Porque era para el trabajo nomás. No hicimos entre todos, digamos. Bueno. Entonces, acá ya podemos sacar, hasta lo que vimos ahora, podemos sacar la cantidad de servicios auxiliares que vamos a necesitar, las temperaturas de pinch, la cantidad de intercambiadores que vamos a necesitar, el área estimada que vamos a necesitar, o sea, ya podemos tener una idea de costos, porque podemos sacar costos operativos y costos fijos referidos al intercambiadores. Pero todavía nos queda pendiente hacer el diseño de la red de intercambio, o sea, todavía no dijimos entre qué corrientes vamos a hacer el intercambio, cómo la vamos a cruzar, cómo vamos a ocupar esos intercambiadores que necesitamos. Entonces, todavía nos queda pendiente eso. Para poder realizar ese diseño de la red de intercambio, tenemos que considerar el proceso como separado en dos partes por el punto de pinch, y hacer el diseño en forma separada. Como dijimos, que la temperatura de pinch no puede estar adentro de ningún intercambiador, vamos a tener que hacer un diseño
para la parte del proceso que está por encima de esa temperatura pinch y otro diseño para la parte del proceso que esté por debajo. Tengo que la metodología se basa en empezar el diseño en el punto de pinch y moverme hacia arriba cuando esté diseñando la parte por encima del pinch, y del pinch hacia abajo, o sea, pinch hacia arriba sería desde la temperatura de pinch hacia las temperaturas superiores, y desde el punto de pinch hacia las temperaturas inferiores cuando esté en la parte inferior del proceso. Para poder hacer o decidir esta red de intercambio, tengo que obedecer ciertas restricciones. Si yo llamo, por ejemplo, como este producto va a ser una constante, o sea, el flujo de capacidad calorífica, para que se entienda mejor lo voy a llamar C caliente para las corrientes calientes y C frío para las corrientes frío. Las restricciones que voy a tener que obedecer por encima del pinch va a ser que para que dos corrientes puedan intercambiar energía entre ellas, el flujo de capacidad calorífica de la corriente caliente tiene que ser menor o igual al flujo de capacidad calorífica de la corriente fría con la que va a ser el intercambio. O, si lo vemos al revés, para que dos corrientes puedan intercambiar energía entre sí, cuando estamos diseñando por encima del pinch, se tiene que cumplir la condición que el F por Cp de la corriente fría tiene que ser mayor al de la corriente caliente con la que va a hacer el intercambio. Y si estamos por debajo del pinch, se tiene que cumplir la condición contraria. El flujo de capacidad calorífica de la corriente caliente tiene que ser mayor o igual al flujo de capacidad calorífica de la corriente fría con la que va a hacer el intercambio. Una vez que cumplo esta condición, o sea que yo puedo decir que, por ejemplo, la corriente 1 puede intercambiar calor con la corriente 3, tengo que tratar de maximizar las cargas de intercambio, o sea, tratar de hacer que la transferencia sea la máxima posible. Si puedo agotar completamente la energía disponible o faltante en una corriente, tengo que hacerlo. Bueno, y esto es lo que decía el corolario del punto de pinch, también tengo que tener en cuenta acá, es que por encima del pinch solo puedo suministrar calefacción y por debajo del punto de pinch solo puedo extraer calor, o sea, solamente puede haber servicio de enfriamiento externo. Bueno, estos son los principios básicos del método de diseño de pinch de Lincoln. Entonces, ¿de dónde salen esas restricciones que me pide el método? Para poder entender por qué el flujo de capacidad calorífica de la corriente caliente tiene que ser menor al de la corriente fría cuando estoy por encima del pinch, por qué tiene que ser mayor cuando estoy por debajo del pinch. Bueno, surge de esta consideración, digamos. Si suponemos que el intercambio se va a hacer en un intercambiador en contracorriente, donde la corriente caliente va a ingresar a una determinada temperatura, sale a otra, la corriente fría ingresa a una determinada temperatura, sale a otra. Lo voy a llamar a este extremo, a la diferencia de temperaturas de este extremo, la voy a llamar delta T1, a la diferencia de temperaturas de este extremo, la voy a llamar delta de T2. Bueno,
Entonces, para la corriente caliente tengo temperatura de entrada, temperatura de salida, el flujo de capacidad calorífica y una cierta cantidad de calor que se transfiere. Si yo calculo la cantidad de calor transferido desde el punto de las corrientes calientes, esa cantidad de calor va a ser igual al flujo de capacidad calorífica por la temperatura de ingreso menos la temperatura de salida, porque libera calor. O, si lo escribo de otra manera, me va a quedar de esta forma. Si considero el calor intercambiado desde el punto de vista de las corrientes frías, me va a quedar que ese calor intercambiado va a ser igual a la capacidad calorífica de la corriente fría por la temperatura de salida de la corriente fría menos la temperatura de ingreso de la corriente fría, para que me dé positivos, digamos. O, si lo reescribo a esa ecuación de otra manera, el delta T va a ser igual al calor sobre el flujo de capacidad calorífica. Si yo resto ahora estas dos ecuaciones y las reacomodo, puedo encontrarme con, puedo llegar a expresarla de esta manera. Me faltó acá. Y entonces puedo llegar a ponerlo como la temperatura de ingreso de la corriente caliente menos la temperatura de salida de la corriente fría es igual a la diferencia de temperatura entre TH0 menos TCI y esa expresión. Si yo miro el gráfico, esta diferencia de temperatura es delta T2 y esta diferencia de temperatura es delta T1. Entonces puedo llegar a esta expresión, donde delta T2 menos delta T1 es igual al calor intercambiado por la diferencia entre las capacidades caloríficas dividido el producto de las capacidades caloríficas. Ahora, si yo estoy del lado caliente del pinch, o sea, del punto de pinch para arriba, el delta T1 va a ser igual al delta T mínimo. Vamos atrás. O sea, si yo estoy a diseñar por encima del pinch, la metodología decía que siempre voy a partir del punto de pinch y desde ahí hacia las temperaturas superiores. Entonces voy a decir que este delta T1 es igual al delta de T mínimo, que es el que yo fijé para el problema. Entonces, puedo escribir la ecuación anterior y decir que el delta de T2 es igual al delta de T mínimo más ese, todo este factor. Ahora, la metodología pinch se basa en que el delta de T mínimo es el punto de máximo acercamiento que hay entre las diferentes corrientes. O sea, no puede haber ninguna otra diferencia de temperatura en un intercambiador que sea más chico que ese delta de T mínimo. El delta de T mínimo va a ser el mínimo acercamiento. Por lo tanto, este delta de T2, ¿cómo tiene que ser respecto a este delta de T mínimo? Mayor. Mayor. Y para que sea mayor, todo esto, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Mayor que 0, positivo. Y para que todo esto sea mayor que 0, ¿qué tiene que pasar? Que esta diferencia sea positiva. Y para que esta diferencia sea positiva, el flujo de capacidad calorífica de la corriente fría Tiene que ser mayor a CH. tiene que ser mayor al flujo de capacidad calorífica de la corriente caliente. Entonces, esa era la condición que hay que cumplir
siempre cuando yo voy a diseñar por encima del pinch. O sea, solamente voy a poder realizar un intercambio de energía entre dos corrientes si el flujo de capacidad calorífica de la corriente fría es mayor al flujo de capacidad calorífica, o el CH, de la corriente caliente con la que va a intercambiar temperatura. Con la que va a intercambiar calor, perdón. Entonces, ¿qué pasa ahora si estamos considerando debajo del pinch? Si estamos considerando desde el pinch para abajo, vamos acá, quiere decir que todas las otras temperaturas van a ser inferiores al pinch. Entonces, en ese caso, acá voy a tener mi punto de pinch y el delta de T2, entonces va a ser mi delta de T mínimo. Y como dijimos que el delta de T mínimo es el más chico de lo que puede haber, delta de T1, ¿cómo tiene que ser respecto de delta de T mínimo? Mayor. Que delta de T1 tiene que ser mayor al delta de T mínimo. Y en este caso, entonces, ¿qué tiene que pasar? Para que el delta de T1 sea mayor al delta de T mínimo, esto, ¿cómo tiene que ser? El flujo de calor tiene que ser mayor al... No, perdón, tiene que ser mayor al flujo de frío. Claro, este término tiene que ser negativo. Y para que este término sea negativo, CH tiene que ser mayor al flujo de capacidad calorífica de la corriente fría. Entonces, cuando estemos por debajo del pinch, necesito que delta de T1 sea mayor al delta de T mínimo. Y para que eso se cumpla, el flujo de capacidad calorífica de la corriente caliente, que va a intercambiar energía, tiene que ser mayor al de la corriente fría con la que va a hacer el intercambio. Bueno. Después, esa es una de las condiciones que tengo que cumplir cuando voy a hacer el diseño de la red. La otra condición que voy a cumplir tiene que ver con la cantidad de corrientes calientes y corrientes frías que yo tengo disponible para hacer el intercambio. Entonces, si estoy por encima del pinch, o sea, si estoy diseñando del pinch hacia arriba, la primera condición que tengo que cumplir es que la cantidad de corrientes calientes tiene que ser menor o igual al de las corrientes frías. Si la corriente calientes, si la cantidad de corrientes calientes es menor o igual que de las corrientes frías, entonces ahí recién me fijo en esa condición de los flujos de capacidad calorífica. Entonces ahí verifico. El C para la corriente fría que va a intercambiar es mayor o igual al C de la corriente caliente con la que voy a intercambiar. Sí. Si no se cumple esta condición y no puedo realizar otro intercambio, lo que tengo que hacer es dividir una corriente, generalmente es una caliente. Lo mismo pasa acá. Si se cumplía, estaba todo bien. Ahora, si no se cumple esta condición, y quiere decir que yo tengo más corrientes calientes que corrientes frías, lo que tengo que hacer es dividir las corrientes frías. O sea, en lugar de tener una corriente fría, voy a considerar, o tengo que considerar, que de esa tengo que sacar 2. Hago una división. Veo otra vez, ¿se cumple esta condición? Sí, veo todo lo otro. Si no se cumple, tengo que volver a dividir en más partes la corriente o la otra corriente. Entonces,
La división de corriente se va a cumplir cuando no se cumpla la condición de cantidad y también cuando no se cumpla esta condición y ya no pueda, no pueda hacer ningún intercambio. ¿Qué pasa por debajo del pinch? Se da la situación contraria. Acá, para poder hacer, primero tengo que, cuando estoy por debajo del pinch, primero tengo que considerar que la cantidad de corrientes calientes tiene que ser mayor a la cantidad de corrientes frías. Si no se da eso, tengo que dividir las corrientes calientes tantas veces como para que se cumpla al menos la condición de igualdad, o sea, que tenga tantas corrientes calientes como corrientes frías. Si se cumple, tengo que ver la otra condición y decir que para que dos corrientes puedan combinarse entre sí, el flujo de capacidad calorífica de la corriente caliente tiene que ser mayor o igual al menos que el flujo de capacidad calorífica de la corriente fría. Si se da esa condición, es una combinación factible. Si no se cumple esta condición, entonces no puedo dividir corrientes, no puedo hacer intercambio, tengo que dividir una corriente generalmente fría como para que esto se cumpla y poder plantear un intercambio entre esas corrientes. Vamos a ver cómo sería un ejemplo de división de corriente. Fíjense, tengo este problema, es un proceso donde tengo dos corrientes calientes y una sola corriente fría. Se analizó el proceso ese y se encontró que para un delta T mínimo de 10 grados, el Q de calefacción es de 60 kilocalorías, el de refrigeración 350, y que la temperatura de pinch está en 80 grados para las corrientes calientes y 70 grados para las corrientes frías. Y tengo que hacer el diseño de la red de intercambio. Entonces, si yo voy a empezar a diseñar por encima del pinch, tengo que partir desde el punto de pinch hacia arriba. Y entonces sé que la temperatura final va a ser 80 para las dos corrientes calientes, porque este era el pinch, y 70 para las corrientes frías. Una cosa, cuando voy a hacer el diseño de la red de intercambio, generalmente las corrientes se representan en forma horizontal, o sea, a diferencia de cuando hacíamos el diagrama de intervalos, que las corrientes eran verticales, acá las hago en forma horizontal. Entonces, por los datos que tenía, sé que tengo una corriente que entra a 200, la otra entra a 180, entonces voy a tener, a ver, perdón. Ese está mal la temperatura. Acá. Una entra a, no sé por qué me olvido, el 200 y 180. Acá está hay un error, o acá o en la tabla, que voy a verificar bien. Y esta sería 180. Entonces, planteo que una ingresa de 200 a 180, la otra de 180 va a 80, y tengo la corriente fría, iba desde 70, que justo es el pinch, hasta 170. Entonces, desde 70 a 170. Supongan, yo tengo que hacer la red de intercambio. La primera condición que se tenía que cumplir cuando estaba por encima del pinch era que la cantidad de corrientes frías tenía que ser igual o mayor que la cantidad de corrientes calientes. Entonces, veo, y acá tengo solamente una corriente fría y tengo dos corrientes calientes.
Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es dividir esta corriente fría para llegar a tener 2 corrientes frías y 2 corrientes calientes. Entonces, yo puedo, esa división la puedo hacer de cualquier manera. De la manera que más me convenga. Y para ver cuál es la manera que más me conviene, tengo que ver cuáles son los flujos de capacidad calorífica de las otras corrientes que ya tengo. Los datos eran 2, 7 y 10. Entonces, sé que este tiene un flujo de capacidad calorífica de 2, este de 7 y este de 10. Para poder realizar el intercambio, por encima del pinch, sé que se tiene que cumplir que el C o el flujo de capacidad calorífica de la corriente fría tiene que ser mayor o igual al flujo de capacidad calorífica de la corriente caliente. Entonces, no me conviene dividir C1 en 2 corrientes que sean iguales y que cada uno tenga un flujo de 5. ¿Por qué? Porque una de esas corrientes no va a cumplir esta condición como para poder intercambiar con esta corriente que tiene un flujo de capacidad calorífica de 7. Entonces, yo puedo plantear que esa corriente 1 la voy a dividir en una corriente que tenga un flujo de capacidad calorífica de 7 y en otra corriente que tenga un flujo de capacidad calorífica de 3. Y entonces, si a esta corriente la llamo 1, a esta la llamo 2, a esta la voy a llamar 3 y a esta la llamo 3', yo voy a ver que, por ejemplo, 3 puede intercambiar energía con la corriente 2 porque se cumple esta condición en ese caso de igualdad, y 3' también va a poder intercambiar energía con la otra corriente 1, H1, porque también se cumple esta condición de igualdad. Y entonces, acuérdense que la división de las corrientes, la debo hacer cuando no se cumple lo de la cantidad de corrientes, pero también cuando las condiciones térmicas me dicen que no puedo hacer intercambio. Quiere decir que cuando no se cumpla esta condición. Bueno, esta es una forma en la que se representa esa red de intercambio. Entonces, esta línea me está indicando que en este punto está el pinch del proceso. Esta es la zona por debajo del pinch, esta es la zona por encima del pinch, y esto me está indicando que hay un intercambiador, y entonces acá hay un intercambio entre la corriente caliente 1 y la corriente fría 2, que como acá tengo un solo intercambiador, significa que la corriente caliente cedió totalmente la energía que tenía a la corriente caliente 1, perdón, a la corriente fría 2, pero esa corriente fría 2 además necesito intercambiar energía con un servicio de calefacción para poder llegar a su objetivo. Esto me está indicando que hay un segundo intercambiador donde la corriente caliente 2 intercambia energía con la corriente fría 1. Y en este caso también, la corriente caliente cedió totalmente su energía y la corriente fría, con ese calor, aumentó su temperatura, pero no llegó al objetivo. Por lo tanto, necesito utilizar en un intercambiador extra un servicio de calefacción.
Y para que esto esté más completo, lo que se hace es ir poniendo las temperaturas intermedias. Por ejemplo, acá, si el pinch era 80 y 70, lo puedo poner, sé a qué temperatura sale la corriente fría de este intercambiador, entonces pongo ese dato de temperatura. Lo mismo acá, pongo el dato de temperatura a la que sale de este intercambiador, ingresa a este otro. ¿Ah? Lo mismo va a pasar acá. Esta corriente fría, lo que me está diciendo es que primero intercambió energía con esta corriente, no pudo ceder toda la energía disponible, entonces intercambia a su vez energía con esta corriente 2. Entonces acá va a salir una determinada temperatura, y luego hacer el intercambio recién llega a su objetivo. Esta es la forma en que se representa la red de intervalo la red de intercambio de temperatura. Bueno. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, antes de ver un poco más práctico la aplicación de esto? Profe, yo tenía una Sí. pregunta. Cuando dividió entre la corriente Sí. C1 y indicó en los puntos 3, 3', se refería a C1, Sí. ¿no? Sí. Ahí en el Claro, gráfico. sí. Acá sería, en lugar de poner 1, sería poner corriente H1, H2, acá en lugar de ponerle 3, le podía haber puesto C1 y C1'. La verdad que no me había dado cuenta en ese momento que estaban los números ahí de las corrientes, pero era una forma de llamarlo, digamos. De 10, profe. Gracias. Y lo que yo les decía acá es que, por ejemplo, no me convenía hacer una que valga 5 y que valga 5, porque esta va a poder intercambiar energía con esta, pero esta no iba a poder intercambiar con esta de 7. Entonces, la división la hago yo a mi conveniencia, de manera de poder realizar el intercambio. Podía haber hecho 8 y 2 también, porque con ese 2 la otra podía intercambiar. Bueno, estos eran los datos del ejemplo. Teníamos esas 4 corrientes, habíamos determinado que la temperatura de pinch era 140 grados para las corrientes calientes, 130 para las corrientes frías. Este era el calor de calefacción que íbamos a necesitar de un servicio externo. Este era el servicio de refrigeración externo que íbamos a necesitar. Y ahora queremos hacer el diseño de la red de intercambio de este proceso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, si estoy por encima del pinch, tener en cuenta cuáles son las temperaturas de pinch, 140 y 130 grados, y a partir de ahí grafico hacia arriba. Y los datos del problema me decían que tengo las 2 corrientes calientes, una ingresaba a 250, la otra a 200, estos eran los flujos de capacidad calorífica, y para las corrientes frías las temperaturas objetivos eran 150, 190, y estos eran los flujos de capacidad calorífica. Vamos a poner los nombres. 1, 2, la primera, esta era la corriente 1, esta era la corriente 2, y en la 3 era la que vale 3. Está bien ordenada. 3, 4. Ahora, vamos a empezar a hacer el diseño. ¿Cuál era la primera condición que se tenía que cumplir para poder empezar a hacer el diseño? La condición de cantidad. La condición de cantidad. Teníamos que tener más o igual cantidad de corrientes frías que de corrientes calientes.
En este caso tenemos 2 corrientes frías y tenemos 2 corrientes calientes. Y entonces tenemos, o sea, una vez que ya está cumplido esa condición, sabemos que podemos hacer intercambios. Entonces se nos pueden plantear diferentes situaciones. Podríamos decir que la corriente 1 intercambie calor con la corriente 3 y que entonces la 2 intercambie calor con la corriente 4. O podríamos decir que la corriente 1 intercambie calor con la corriente 4 y la 2 intercambie con la corriente 3. Para poder definir cuáles de estas alternativas era posible, tenía que recurrir a la siguiente condición, de que el cruce solamente era posible cuando el C de la corriente fría sea mayor o igual al C de la corriente caliente. Entonces, en este caso, 1 puede intercambiar con 3. ¿Podría realizarse este cruce 1 con 3? ¿Sería factible? Que la 1 le ceda energía a la corriente 3, quiere decir, se cumple esta condición, C, flujo de capacidad de la corriente 3, ¿es mayor al flujo de capacidad calorífica de la corriente 1? Estos eran los flujos de capacidad calorífica. Sí. Pero ¿Sí? ¿Se cumple Sí. esa condición? Sí. Sí. Veo el otro cruce posible, 2 con 4. Esta con esta. ¿Se cumple esta condición? En ese caso va a ser C de la corriente 4 es mayor o igual al C de la corriente 2. Sí, profe. Sí, Se cumple. Vemos la otra posibilidad. 1 puede intercambiar con 4. ¿Se cumple esto? Que el flujo de capacidad calorífica de la corriente fría sea mayor al de la corriente caliente con la que va a realizar el intercambio. sí, profe. Se cumple. 6.000 es mayor que 1.000. Ahora, 2 puede intercambiar energía con la corriente 3. Claro, ahí no. No, profe. Ahí no. ahí no. Entonces, vemos. Entonces, de estas 2 alternativas, ¿con cuál me voy a quedar? Esto, veo que hay un cruce que no es posible, por lo tanto, tomo la primera alternativa y digo que 1 va a cruzar con 3 y 2 va a intercambiar con 4. Entonces, veo cuál es la cantidad de energía disponible en la corriente 1. ¿Qué cantidad de calor tiene disponible para ceder la corriente 1? Va a ser igual a 1000 por 250 menos 140 grados. 110. Me dice que esa corriente caliente tiene disponible una cantidad de energía igual a 110.000, esto eran BTU. Ahora, ¿qué cantidad de energía necesita la corriente 3 para subir su temperatura desde 130 a 150? Va a ser igual a 3.000 por 150 menos 130. 20. 60.000, profe. 60.000. Bueno. Ay.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente caliente tiene más energía disponible que la que necesita la corriente fría. Y acuérdense que una de las condiciones decía que yo tengo que hacer el máximo intercambio posible. O sea, tengo que tratar de agotar lo máximo alguna de las corrientes. Entonces, esto me está diciendo que en ese intercambiador yo sé que la corriente fría va a ingresar a 130 grados, va a salir a 150, porque la cantidad de energía que le puede suministrar la corriente caliente es suficiente para que logre ese delta T de temperatura. Y por otro lado, voy a tener la corriente caliente que va a ser la que va a ceder energía. Como el diseño yo siempre lo tengo que empezar desde el punto de pinch, yo voy a suponer que, o sea, sé que esa corriente caliente tiene que salir a 140 grados, pero no sé a qué temperatura tuvo que ingresar a este intercambiador para que solamente intercambie 60.000 BTU hora. ¿Entiende? Entonces, ¿qué voy a plantear? Que ese Q que 1000, o sea, la corriente caliente va a entregar una cantidad de energía que tiene que ser igual a 60.000 BTU hora, que va a salir a 140, pero no sé a qué temperatura va a ingresar o qué temperatura tiene que ingresar esa corriente caliente. Entonces, despejando de esta ecuación, averiguo cuál es la temperatura a la que ingresa a ese intercambiador. ¿Alguien que tenga ahí? ¿Cuánto? 200. ¿A 200? Sí. Entonces, voy a decir que voy a tener un intercambiador que va a ir, donde va a haber un intercambio entre la corriente 1 y la corriente 3. La corriente 3 agota totalmente su energía, pero la corriente fría, la corriente caliente sale a 140 grados e ingresa a ese intercambiador a 200. Veo ahora el otro intercambio, que era 2 con 4. Esta con esta. Entonces, averiguo cuál es la cantidad de calor que tiene disponible la corriente 2. Va a ser igual a 4000 por 200 menos 140. 140.000. ¿Y qué cantidad de energía necesita la corriente 4 para variar su temperatura de 130 a 190? Va a ser igual a 6000 por 190 menos 130. 360.000. 360.000. Bueno. Entonces, la corriente caliente tiene esta cantidad de energía para entregar y la corriente fría necesita 360.000. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Cuando se realice el intercambio. La caliente no va a llegar a transferirle. La corriente caliente se va a agotar completamente, quiere decir que va a salir a 140 grados, va a ingresar a 200, la corriente fría va a ingresar a 130 grados, pero no va a salir a los 190.
va a salir a una temperatura dada por estos 240.000, que es lo que va a recibir y que es lo que no sabemos. Entonces, en este caso, esto no es la temperatura final, sino es la temperatura que tengo que averiguar. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar 170. 170. Bueno, entonces voy a decir que la corriente 2 intercambia energía con la corriente 4. La 2 se agota completamente, pero la corriente 4 sale a 170 grados de ese intercambiador. ¿Qué nos queda ahora? Tenemos una corriente caliente que todavía tiene energía, tenemos otra que se agotó, tenemos una corriente fría que también ya satisfizo todo su requerimiento, y tenemos una corriente fría que todavía necesita más energía. O sea, tenemos una corriente caliente que necesita liberar energía y una corriente fría que necesita energía. Si estuviéramos en el punto de pinch, este cruce, ¿cuál dijimos? 1 en 4, sí. En este caso es posible, todavía se sigue cumpliendo esta condición. Pero en el caso de que nos pasara eso con otro diseño y que no se cumpla esta condición, como ya no estamos en el punto de pinch, ya no tenemos que mirar esto. Entonces, siempre, cuando ya estamos fuera del punto de pinch, siempre que tengamos una corriente caliente a la que le sobra energía y una corriente fría a la que le falta energía, podemos hacer un intercambio entre ambas de manera de tratar de maximizar ese intercambio. Entonces, puedo plantear un tercer intercambiador que vaya desde la corriente 1 a la corriente 4. Y ahora averiguo qué cantidad de calor me queda disponible en la corriente 1. Va a ser igual a 1000 por 250 menos 200. Eso me va a dar 50.000. ¿Qué cantidad de energía sigo necesitando en la corriente 4? 190 menos 170 grados. Esto es 120.000, ¿está bien? Sí, profe. Entonces, vamos a tener otro intercambiador donde vamos a... ¿qué es lo que va a ocurrir? La corriente caliente va a ceder toda la energía que tiene disponible, entonces quiere decir que va a ingresar a 250, va a salir a 170. La corriente fría va a ingresar a 170 grados, pero no va a salir a los 190, porque no recibió los 120.000. Entonces tengo que averiguar a qué temperatura va a salir esa corriente fría. O sea, 178. 178. Sí, 0,3. Bueno. Y acá, ¿qué podemos hacer? Ya que esta corriente fría todavía se tiene que llegar a los 190. Ya no tengo otras corrientes del proceso disponibles para realizar el intercambio. Entonces, ¿a qué voy a tener que recurrir? Sí o sí, voy a tener que Una fuente recurrir a un servicio de calefacción. Y entonces, puedo controlar cuál va a ser el servicio de calefacción necesario para llegar a los 190. Va a ser igual a 6.000 por 190 menos 178. ¿Cuánto me da eso?
72.000. ¿Cuánto? 72.000. 72.000. Bueno, algún redondeo, algo les quedó por ahí o no? Porque algo le hicimos bien. Todos les daban números redondos, 278 también. Porque ese valor de ese valor de calefacción tiene que coincidir con el valor de calefacción que habíamos calculado antes. Si ponemos Y lo mismo, 78,3 te da 70.200. y daba 78,3, digamos. O sea, si ustedes despejan, acá les da 178,3. Sí, eso puede ser, seguramente hay algún redondeo por ahí que hace a esta diferencia, digamos. Pero, porque si no, este tiene que coincidir con el Q de calefacción. O sea, debería dar 70.000. ¿Mm? Debería dar 70.000. 70.000, sí. Exactamente. Debería dar 70.000, por eso algo por ahí le pifiamos. ¿Qué cantidad de intercambiadores tengo acá? 4. Si yo calculo con la formulita, el número de intercambiadores era el número de corrientes por encima del pinch, 4, más el número de servicios que tengo, solamente 1, menos 1. 4 intercambiadores. Y lo mismo hago después con el diseño por debajo del pinch. O sea, desde el punto cuando esté por debajo del pinch, voy a tener que ver desde el pinch hacia abajo. Pero acá lo importante es, en casos como esto, por ejemplo, siempre, primeramente, voy a partir como dato con la temperatura del pinch. Y voy a ir desde ahí hacia atrás. O sea, nunca voy a suponer que la corriente ingresa a 250 y de ahí va definiendo la temperatura, sino que voy de atrás averiguando, desde acá para atrás averiguando las temperaturas. Bueno, y en el punto de pinch es lo mismo, nada más que las condiciones son la inversa. La cantidad de corrientes calientes debe ser mayor o igual que la corriente fría. El C de la corriente caliente debe ser mayor al de la corriente fría con la que va a intercambiar. Y así voy evaluando, como acá, qué cruces son posibles y cuáles son más factibles. Bueno. ¿Se entendió esto? Y bueno, con todos estos datos yo tengo que llegar a hacer el diagrama completo que les mostré en el PowerPoint anterior. ¿Se entendió esto último? Creo que sí, profe. Yo tengo una duda en el número de intercambiadores. ¿Qué era el -1? Es un dato la fórmula, -1 dice. Era cantidad de corrientes más el número de servicios menos 1. Gracias, profe. Ay. Bueno, hasta acá es lo que van a hacer en el trabajo práctico que les voy a estar subiendo en el transcurso de la semana, digamos, hasta la próxima, de acá a la próxima clase. Es el trabajo práctico grupal, el mismo grupo que hicieron el de transportes sólidos. ¿No? Bueno. Profe, la próxima clase sería en el otro cuatrimestre. No, nos queda una clase todavía. Ah, Y después recién, porque las vacaciones empiezan, la semana del 12 sería o sea, nos queda una semana de clase, después hay una semana que es de recuperatorios, así, y después recién son las vacaciones. ok, perfecto. Sí. Estamos desfasados con las escuelas de este año. Por eso capaz es... Profe, ¿y la próxima clase es de consulta? Posiblemente hablemos un poco del trabajo práctico y después de consultas en general, digamos.
Sí, Y- sí, Sí. voy a participar ahora. Sí. En la clase que viene les pedimos que hagan las consultas que tengan que hacer sobre este tema. ¿Mm? Y bueno, eso será más que nada la clase, ¿no es cierto? Ujú. Están planteando el trabajo práctico que lo va a mandar Karina y vean las consultas. Muy bien, gracias, profe. Bueno, Bueno. la mayor parte de los trabajos que enviaron de servicios auxiliares ya está subido al aula. Faltan algunos grupos que les mandé por mail el pedido. ¿Sí? Así que a los grupos que está faltando les pido que completen, así podemos subir todo. Profe, Sí, yo soy del grupo 7 y recién le mandé al mail. sí, pero me parece que lo tuyo llegó, pero sin ningún adjunto. Ah, sí, acá llegó. Ah, bueno. Sí, está. Mm. Lo mismo que la del grupo 8. Y del grupo 3. Así que... Del grupo 13 no tengo, me faltan las cosas. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que haya quedado? Parece que no, profe. Parece que no. Bueno, en el parcial va a entrar la parte de, o sea, las preguntas de teoría van a ser de los que estuvimos viendo, de servicios auxiliares, y las preguntas de problema van a estar o de los problemas que estuvieron viendo de transporte y seguramente va a haber algo de esto de pitch, así que por eso traten de resolver el trabajo y hagan las consultas que correspondan. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno. Bueno, si no, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. No. Bueno, Bueno, profe. cuídense, que hace mucho Noches. frío. Chao, profe, hasta luego. Sí. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Profe, buenas noches.